Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar revisando los resultados de la votación. Recuerden que era una votación para cambiar la fecha de la prueba, ¿cierto? Para el martes 24. La fecha original era el 1 de diciembre. Así que, después de revisar los resultados, vemos que en realidad ya votaron todos. Como que esto debe ser un... Ahí sí. Esas cosas que de repente le pasan al aula, ¿cierto? Y están todos que sí, cero que no. Solamente el ayudante, el jefe de docencia y yo no votamos. Así que sería oficial el cambio, ¿ya? Muy bien. Vamos a cerrar este problema. Ahí le voy a mandar un mensaje también, ya después a través del aula, sobre el tema. Así que, ¿alguna duda, comentario al respecto? ¿Ninguna? Mira. Creo que entonces está más o menos claro, así que vamos a comenzar la clase hoy, ¿ya? ¿Qué abrí ahora? Ya. Ahí sí. Ahora sí vamos a comenzar la clase, vamos a revisar los últimos detalles ya sobre sistemas numéricos. Vamos a revisar en específico división en CA2, que eso nos había faltado. No, perdón, multiplicación en CA2, que era lo que nos faltaba. Y cómo representar números en coma flotante y coma fija. En realidad coma fija y coma flotante, en ese orden, ¿ya? Si es que nos llegara a faltar algo, lo terminamos al comienzo de la clase que viene, ¿ya? De todas maneras, vamos relativamente bien. Así que no debería haber mayores inconvenientes. Clase número 8, ¿cierto? Creo que sí, porque me acuerdo que la otra es la clase 9. Ya. Entonces, vamos a ver multiplicación de números en CA2. De números en CA2. Ya voy a escribir el procedimiento y después vamos a resolver un problema, pero va a ser más o menos reducido, porque me interesa que ustedes entiendan la dinámica de cómo se va desarrollando, pero que no, en realidad, ocupemos tanto tiempo en esto, porque me parece más importante la parte de, por ejemplo, cómo se representan los números en coma fija y en coma flotante. Siento que por ahí nos sirve más después para programación y todo eso, ¿ya? Ya tiene más aplicación, ¿ya? Que no quiere decir que esto no, pero más que nada como para que tengamos una noción de cómo se realiza. Ya, procedimiento. Procedimiento. Vamos a poner la fecha también. Déjenme buscar la fecha. La fecha sería 4. Sería en viernes 4. Viernes 4 del 09, del 2020. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, procedimiento. Va a ser muy parecido a lo que nosotros hicimos ayer con la división, pero con unas diferencias, yo diría, sobre el final que van a hacer que como que uno realmente se pregunte en realidad está bien o no, pero en realidad sí cómo se trabaja ya. Lo primero, ¿qué sería lo que se parece? Que vamos a reconocer el signo resultado. Ya, vamos a identificar el signo del resultado. O sea, vamos a ver si los números son positivos, o sea, tienen diferentes signos, tienen el mismo signo, y en base a eso definimos, ¿cierto?, el signo del resultado. Identificamos el signo del resultado. Lo cual obviamente al final lo vamos a tomar en cuenta, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ambos números positivos. En realidad, hacemos... Vamos a ponerle mejor, vamos a escribirlo así. De ser necesario, aplicamos CA2 para hacer los números positivos. Vamos a dejarlo como en AC, lo voy a poner entre comillas porque suena medio raro, ¿cierto? Ese es como, como el comodín, ¿no? Para hacer positivos los números. Ambos números.
Pues comodines por todos lados, entre comillas, todo. Ahí. ¿Ya? Cuando tenemos eso, listo, o sea, ambos números quedaron positivos. Si es que los dos eran positivos, entonces no había que hacer nada, ¿cierto? Se dejaban como estaban. Y le quitamos el bidesigno. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Se quita ambos bidesignos. Ambos bits de signo. O se descartan, como lo quieran escribir. Bits de signo. ¿Ya? 4 sería multiplicar directamente. Nosotros vamos a ver cómo lo vamos a realizar, que lo voy a comentar acá igual, ¿ya? Sería multiplicamos realizando sumas parciales. Sumas parciales. Y esto lo vamos a ver ya en el ejemplo, ¿ya? Porque sería medio complicado de escribirlo. Algo me falta ahí. Por escribir parciales. Sí. Y vamos a poner ver ejemplo. Y por último, cuando ya tenemos el resultado, una vez se tiene el resultado, se le agrega el bidesigno, se le agrega, esto es importante, un 0 como bidesigno, y por último, ya último paso, ¿cierto? Sería presentar el número con el bidesigno que le corresponda, en este caso llevarlo al signo que le corresponda. Déjame pensar cómo lo escribimos bien. Sería tomando en cuenta el paso 1, tomando en cuenta el paso 1, presentamos el número, el resultado en realidad, el resultado con el signo que le corresponde. Que le corresponde. ¿Ya? Entonces, si por ahí algo les queda como medio, no sé, medio extraño, lo encuentran así, les voy a comentar algunos detalles que son importantes. Miren. Primero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Acá, al principio vamos a identificar el signo, tal como lo hacíamos antes, ¿cierto? Vamos a hacer después ambos números positivos, de ser necesario, aplicamos complemento 2 a alguno de ellos, ¿cierto? Después le quitamos los bidesignos, vamos a quedar entonces con binarios. Binario hace tal cual, y lo vamos a empezar a operar. Los podríamos trabajar tal como lo hacemos nosotros con los números decimales, ¿cierto? Que multiplicábamos como era. Por ejemplo, así. Multiplicábamos, por ejemplo, no sé, 23. Partíamos, ¿cierto? Con el 3, multiplicábamos por este número, ¿cierto? Íbamos desarrollando y después nos saltábamos un espacio, ¿cierto? Y partíamos a multiplicar 2 por el 4, nos quedaba 8, ¿cierto? Y seguíamos realizando esto. Si es que fueran más números, supongamos que hubiera un número 4 ahí, por ejemplo. Seguía con este, me salto 2 espacios y voy desarrollando todo. ¿Qué hacíamos después? Sumábamos todos juntos, ¿cierto? Todos juntos lo sumamos. No sé qué, a qué le di clic. Ahí, ¿cierto? Y nos da el resultado del número. ¿Qué va a pasar en este caso cuando estemos trabajando con binario? Recuerden que en binario nosotros podemos tener un... Oh, parece que algo rompí. Déjenme, lo voy a... Oh, ya sé lo que hice. Ahí sí. Vamos a abrir de nuevo el archivo. Que algo le presioné que como que lo desconfiguré. Ahí. Ahora, a lo que me estaba refiriendo era esto, miren. Me estaba refiriendo a que nosotros si tenemos el número en binario, podemos sumar 1 más 1 sin ningún problema, ¿cierto? Podemos sumar 1 más 1 más 1, todo eso funciona bien, pero si nos quedara, por ejemplo, 1 más 1 más 1 más 1, ¿cierto? 4, 1, ahí ya tenemos problemas, porque no podríamos expresar, ¿cierto?, la suma en solo 2 bits. Tendríamos que expresarla en 3 y eso ya no nos va a funcionar. Entonces, para prevenir eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar siempre de a 2. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá, es lo que yo estaba realizando.
Ahí, ¿cierto? Habríamos hecho dos multiplicaciones y habríamos sumado. Y después, al resultado, ¿cierto? Lo hubiéramos desplazado, y el resultado que nos dio, ¿cierto? Le hubiéramos sumado lo que nos queda acá. En este caso, 4 por 4, ¿cierto? 16 y todo. Y ahí volveríamos a sumar y siempre iríamos sumando de dos en dos. ¿Se entiende la idea? Medio extraño lo expliqué, pero Sí, profe, sí se entiende. ya, muy bien, ¿cierto? Eso vamos a hacer. Vamos a ir sumando siempre de dos en dos. A eso me refiero yo con esas sumas parciales, ¿ya? Simplemente para que no se nos produzca el caso en que tengamos 4 unos sumándose, o peor aún si tenemos 5 unos, ¿cierto? Porque no lo podríamos representar con 2 bits. ¿Ya? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, porque lo demás es tal como se acaba de listar en el procedimiento, ¿ya? Así que vamos a escribir un ejemplo al cual recién vamos a resolver, ¿cierto? Ahí sí. Vamos a multiplicar el siguiente número, o los siguientes números en realidad. Ejemplo. Multiplicar. Vamos a poner un número acá. Vamos a hacer un número no tan grande ya, para que sea más o menos rápido de revisar. Ya, vamos a poner este número. De hecho, vamos a poner un número acá. Ahí. Sería, por ejemplo... Ya, ese número. Un número razonable. Y vamos a tener eso multiplicado por... De hecho, le vamos a dejar uno menos. Eso multiplicado por el siguiente número. Este va a ser un 0. Este va a ser un 0, 0, 1, 1. Vamos a poner otro 1 por ahí también para que no nos quede tan así. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y ahí. ¿Tengo cuántos bits? Tengo 4, tengo 6. Por si acaso no necesariamente deberían ser la misma cantidad de bits, ¿ya? Porque nosotros al momento después de dejarlo expresado lo vamos a dejar como un número binario. O sea, un número binario se dice muchas veces en formato real. Aquel número que no tiene signo, ¿ya? Es como veíamos binarios así, puros, por decirlo así. ¿Ya? Tenemos ahí un número y vamos a proceder. Primero, ¿cómo va a ser el signo del resultado? Lo pueden escribir, ¿cierto? El resultado será positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Efectivamente. Porque el primer número es negativo, el segundo es positivo, son signos diferentes, negativo, ¿cierto? Tal como lo hicimos siempre en este tipo de desarrollo. Ahora, vamos entonces a representar los números. Vamos a llevar ambos a positivos. Podemos ver que este ya es positivo, así que no hay mucho que hacer, ¿cierto? Sin embargo, este es negativo, así que lo vamos a representar como positivo por medio de su complemento a 2. Así que vamos a escribirlo acá directamente. Lo llevamos por acá. Nos quedó bien ordenado, y eso que lo hicimos así. Ya. CA2. Así que nos va a quedar CA2, o en CA2, perdón, va a quedar así. Partimos por la derecha, mantenemos el 0, mantenemos el 1, ¿cierto? Los demás los invertimos. Y nos va a quedar, por tanto, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Luego, vamos a multiplicar acá por este otro número, ¿cierto? Que quedó tal cual. Este no había que hacerle nada porque ya era positivo. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle los bidesignos. Así que quitamos los bidesignos. Los bits de signo. Así que la operación que nosotros vamos a realizar realmente, esto no lo quería borrar todavía, pero eventualmente lo borraremos, ¿ya? Así que nos queda lo siguiente, yo voy a tomar el mismo número y le voy a borrar el bidesigno. Y eso lo vamos a operar. ¿Ya? Por ahí quedó. Ahí. ¿Ya? Le quitamos su bidesigno. Se lo quitamos. A ver. Ahí, con cuidado. Sí, ahí quedó. Y vamos a empezar a multiplicar. Estoy copiando y pegando lo mismo en todos lados, pero hagámoslo así. Ahí, ¿cierto? No, así no, así. Ahí. Y vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Vamos a ver qué nos va a quedar. Y aquí vamos a hacerlo tal cual como trabajábamos siempre. Por ejemplo, no sé,
mucho tiempo, ¿cierto? La básica. Primer dígito que vamos a trabajar es ese 0, ¿cierto? 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 va a ser 1, y en realidad vamos a ver que para todos estos casos de acá, ¿cierto? Nos va a quedar 0 simplemente, ¿sí? Después nos vamos a saltar 1, nos vamos a S, y tendríamos, ¿cierto? El 1 por, este número va a ser en realidad el mismo número, así que va a quedar 0, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Así va a quedar. Aquí yo en teoría debería realizar la suma parcial, ¿cierto? A pesar que no me va a hacer diferencia, pero para ser consistente lo voy a hacer. 0, 0, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Y una vez que tengo esto, pasaría al siguiente, multiplicaría el 1 por ese número, el número que tengo acá, ¿cierto? Y me va a quedar, por tanto, el mismo número. Va a quedar desplazado, no nos olvidemos, 2 veces, ¿cierto? Y va a quedar este número ahí. Profe, ¿Sí? ¿se Dime. escucha? ¿Sí? ¿Qué pasa con, porque ahí queda con un número, la suma queda un número de 6 bits y usted está Claro. trabajando con 5? Muy buena pregunta. De hecho, eso es el otro punto que yo les decía, que al final va a diferir respecto a lo que vimos nosotros al trabajar con la división. Porque dadas las características de la multiplicación, va a ser muy difícil, de hecho, muy pocos casos nos va a dar que va a quedar dentro de la cantidad de bits que tenemos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? En realidad tenemos que pensar que en un sistema numérico, por ejemplo, como los que usan los computadores, ¿cierto? O en algún otro tipo de dispositivo, la cantidad de bits que tengo disponible es relativamente grande. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, supongamos, 32 bits disponibles para representar los números, muchos resultados que yo voy a, o en realidad operaciones que voy a realizar va a ser con números más pequeños, que van a quedar dentro de esos 32 bits. Me refiero a que los voy a poder representar, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a asumir que vamos a trabajar, no sé, para nuestro ejemplo, con 16 bits, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a limitar los bits, porque no tendría sentido, porque en realidad gran parte de las operaciones no se podrían realizar, ¿ya? Entonces asumimos que el sistema que estamos trabajando tiene una mayor cantidad de bits para ser representados en los números que lo que tenemos ahora, por ejemplo, ¿ya? Eso vamos a hacer. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas Ah, gracias. muy bien. De todas maneras lo voy a escribir al final. Sí, porque debería haberlo comentado por ahí, pero lo podemos poner al final. Esa era la diferencia que les comenté al principio, que al principio es muy parecido, pero al final hay una gran diferencia, y que es precisamente esa, que no podemos limitar los bits. Siempre se podría pasar nuestro resultado del máximo representable, ¿cierto? Si fueran 16, si fueran 32, ¿ya? Y vamos a sumar, ¿cierto? 0, 0, 0 más 0, ¿cierto? Nos va a quedar 0. Después acá nos queda 1, 1, 0, 1, 1. Recuerden que estos números son binarios y no estamos limitando la cantidad de bits porque asumimos que el sistema en el que estamos trabajando cuenta con una cantidad de bits suficientes para representar este número, ¿ya? Que yo creo que lo vamos a representar en 16 bits nosotros. Y tenemos listo, ¿cierto? Esos tres de ahí. Nos quedaría ahora trabajar con el otro, ¿cierto? Que estaría ahí. Vamos a saltarnos aquí 3 espacios, tal como cuando multiplicábamos, ¿cierto? En la básica. Y copiamos el número, ¿cierto? Va a ser ese 1 por todo eso. Así que me va a quedar exactamente ese mismo número. Sería entonces 0, 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Procedemos a sumar. Siempre vamos a ir sumando así para evitar que se nos pudiera dar el caso de tener una suma de 4, 1, ¿cierto? Si yo sumara 3 números, podría darse. Sumamos, ¿cierto? Acá va a quedar 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Miren, ¿no? Nos queda un número casi con puros 1. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Nos queda ese. Así que vamos a representamos igual los 0, ya no nos preocupemos. 1, 2, 3, 4. Y nos van a quedar, ¿cierto? Esos 4 ceros, ¿cierto? Porque va a quedar multiplicado 0 por ese número. 1, 2, 3, 4. Y lo sumamos. Claramente no aportaba nada, pero lo revisamos igual. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y tendríamos el número, que está acá. ¿Ya? Este número, como pueden ver ustedes, ocupa ¿cuántos bits? Ocupa 8 bits, claramente. Oh, perdón, de hecho más. Ocupa... No, sí, está bien, 8 bits. Lo agrupé mal, pero conté bien. Eran 8 precisamente. Ahí sí. 8 bits, el número original que teníamos, pueden ver ustedes que ocupaban solamente 5, pero no hay problema porque estamos asumiendo que trabajamos en un sistema que tiene, por ejemplo, 16 bits. ¿Ya? Vamos a chequear si que los resultados se corresponden, ¿ya? Para ver que no hubo algún detalle al momento de calcularlo. ¿Qué número sería este? Recuerden que son binarios simplemente.
¿Qué número es? ¿Recuerdan? 1, 2, 4, 8. Sería un Sí. 14, ¿cierto? Ese sería un 14. Sí, sí. ¿Sí? Recuerden que ese pesa un 2, ese pesa un 4 y ese pesa un 8. Si lo sumamos nos daría los 14, ¿cierto? Este número de acá, ¿cuál sería? Sería un 16, sería un 20. ¿Cómo lo sé? Porque ese pesa un 2, ese de ahí pesa un 4, pero no está, ese pesa un 8, ese pesa un 16. Así que sería un 20. 18, profe. Tienes toda la razón. Sí, porque 16 más 2 no es 20, sino que es 18. Muy bien. Ahí. Ese número era, ¿cierto? Vamos a ver si se corresponde. ¿Y qué nos da eso? 14 por 18 sería 18 por 14, 252. Eso nos debería dar. ¿Ya? Y voy a tener cuidado, sí. ¿Cómo podría convertir esto rápidamente? Podría hacer esa conversión previa que le decía yo a hexa, ¿se acuerdan? O intermedia. Aquí podría decir que esto es un 12, ¿cierto? Esto de acá, ¿qué sería? Sería un 15. Si yo esto lo tomara en cuenta como si estuviera haciendo una conversión, ¿cierto? Y esto fuera F, esto fuera C, yo podría multiplicar por 16, esto solamente para efectos de comprobarlo, y sumar eso. 15 por 16, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 240. 240. Más 12, ¿cierto? Me daría efectivamente los 252. Eso alguna vez lo realizamos, ¿no? Esa conversión intermedia como para poder rápidamente convertir números más grandes. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vemos que en realidad estamos en lo correcto, ¿cierto? No nos equivocamos. Me equivoqué yo nomás en multiplicar, no, en sumar, de hecho. Bueno, al menos. Sé multiplicar, pero no sé sumar. ¿Qué vamos a hacer? Ya, tenemos el número, ¿cierto? Y vamos a representarlo para nuestro ejemplo. De hecho, lo voy a poner por acá. Voy a poner acá, voy a borrar esto que tengo acá, todo rayado. El que tenía el fin solamente de explicarles cómo lo íbamos a desarrollar, ¿ya? Y aquí le vamos a poner, representa el resultado en 16 bits. Estaríamos asumiendo, ¿cierto?, que el resultado o que el sistema trabaja con 16 bits. Resultado en 16 bits. 16 bits. De hecho, tengo espacio de más, así que lo pongo ahí. Si no, después lo ajusto. ¿Ya? Y una vez que tenemos esto, fíjense que nos decía qué cosa. Multiplicamos realizando sumas parciales. Sumas parciales. Ver ejemplo. Una vez que se tiene el resultado, se le agrega un 0 como bit de signo, ¿ya? Y aquí nosotros lo que vamos a hacer en realidad es llevar a la cantidad de bits que necesitamos, ¿cierto? Así que si estamos diciendo que vamos a tener un número con 16 bits, yo voy a agregar lo siguiente. Voy a copiar ese número tal cual. De hecho, voy a copiarlo ordenadamente. Era así y así, ¿cierto? Sería 1, 1, 1, 1. Sería 1, 1, 0, 0. Y esto que estoy haciendo yo, por si acaso, es lo que les recomiendo a ustedes. Que lo trabajen siempre en grupos de A4, porque es más fácil. Aquí le vamos a poner, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Ahí tenemos 12, ¿cierto? 0, 0, 0. Y aquí viene el bit de signo, que nos va a quedar ahí. ¿Cuántos bits tenemos? 8 más los otros 8, ¿cierto? 16. Y estaría lista la representación del número positivo, ¿cierto? Eso sería en realidad un más 252. En este caso, en CA2 a 16 bits, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Así que, ¿qué nos faltaría ahora? Representarlo con el bit de signo. Claro, llevarlo en este caso al número que debería ser, ¿ya? Así que lo llevamos al resultado que tenía que tener, o en realidad lo representamos con el signo que debería tener, para representarlo con el signo que debe tener el resultado, o que en realidad debería tener resultado. Debería tener el resultado. En este caso aplicamos, ¿cierto?, CA2. Si es que el resultado hubiera tenido que ser positivo, nos quedaba listo, ¿cierto? Así que nos va a quedar el siguiente número. Vamos a ponerlo por acá. Ahí nomás, nos pasamos por ahí. Nos va a quedar así. Nos va a quedar el mismo número, ¿cierto? Hasta por acá. Vamos a escribir 0, 0. Mantenemos todos los ceros hasta llegar al primer 1, que también mantenemos. Y lo siguiente lo invertimos.
0, 0, 0, 0, 0. Los siguientes van a ser 1. Lo voy a dejar con verde también. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1. Y el bidesignio que nos queda 1. ¿Sí? Y este número que estaría acá sería el resultado como corresponde usando, ¿cierto? 16 bits. Porque así lo especificaba el problema. A pesar que lo escribí después, pero así lo especificaba el problema. ¿Ya? Y ese es el procedimiento. Obviamente lo podríamos hacer con muchos más bits. En el apunte tengo también otro ejemplo que tiene un número más grande en realidad, pero es exactamente lo mismo. Quiero que me respondan la siguiente encuesta. La siguiente pregunta. ¿Ya? Recapitulando, mientras ustedes responden, ¿cómo lo hicimos? Primero identificamos el bidesignio del resultado, ¿cierto? En realidad el signo del resultado. De ser necesario, aplicamos CA2 para hacer positivos ambos números. ¿Ya? Entonces, en este caso teníamos un número que era negativo, solamente el primero. Así que por eso es que le aplicamos CA2. Si es que ambos hubieran sido positivos, no había que hacer CA2. Simplemente le quitábamos el bidesignio y empezábamos a operarlo, ¿cierto? Una vez que teníamos los números así, como positivos, le quitamos el bidesignio y lo dejamos como binario. Esta representación yo le decía que muchas veces se le dice binario en formato real. ¿Ya? Lo voy a mencionar también porque a veces yo lo ocupo y quizá alguien justamente no participe en esta clase o no sé, no lo escuchó, después se va a preguntar qué es. ¿Ya? En muchas ocasiones, los números binarios sin signos son llamados como binarios en formato real. Yo le digo a veces como binario puro, pero en realidad binario puro es como un invento mío, la verdad, siendo bien honesto. En muchas ocasiones, los números binarios sin bidesigno, y esto sí sale en los libros y todo, ¿ya? Números binarios sin bidesigno, como los que vimos al principio del curso, ¿cierto? Son llamados números binarios en formato real. Voy a poner con verde. Números binarios en formato real. No me pregunten a mí por qué el nombre es así, porque no parece en realidad son números reales, pero así les llaman, la verdad. Ya, dudas respecto a lo que acabamos de ver. De cualquier tipo. Miren, me pusieron que sí, muy bien. ¿Ya? Si no existieran dudas, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con los números en coma fija. ¿Cómo los representamos? De hecho, ¿qué es coma fija? Representación de números en coma fija. Representación de números. En realidad deberíamos decir usando coma fija. Números binarios en coma fija. Binarios con coma fija. ¿Ya? Y esto, si me preguntan a mí, lo encuentro un poco más entretenido, ¿no? En realidad. Pero es un tema de gusto siempre, ¿cierto? ¿Qué sería esto? Es simplemente trabajar juntando lo que nosotros ya vimos hace un tiempo, que se refería a cómo representábamos los números que tenían parte fraccionaria, ¿cierto? Creo que no desarrollamos un problema de este estilo, ¿ya? Pero vamos a ver un ejemplo para que nos acordemos de eso, ¿ya? ¿Y por qué lo estaríamos recordando? Para que tengamos el pie a lo que sigue después, que sería coma flotante. Y aquí vamos a escribir. Represente el siguiente número como un binario de coma fija. Representar vamos a poner este número, el 23,342, ¿cierto? Que está en decimal, como un binario en coma fija a una determinada cantidad de bits. Binario de, y fíjense lo que vamos a poner, 16 bits. Hoy día estamos trabajando con 16 bits, ¿ya? Esto obviamente es parte del problema, podría ser en 32, en 8, lo que quisieran, pero en este caso vamos a trabajar en 16 bits. ¿Cómo haríamos esto? Lo que vamos a hacer es primero trabajar con la parte entera y luego con la parte fraccionaria, ¿ya? Así lo vamos a trabajar en estos casos, ¿ya? Por ejemplo, le ponemos acá, primero trabajamos con la parte entera. Obtenemos la representación del 23, ¿cierto? Con la parte entera.
La parte entera. Y le ponemos ahí. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Podemos decir que trabajamos con esta tabla y empezamos a obtener los números, o podríamos hacerlo intuitivamente, que de hecho, si me preguntan a mí, para este número que en realidad es relativamente pequeño, lo podemos hacer de forma intuitiva sin problema, ¿cierto? Si lo hiciéramos intuitivamente, ¿cómo quedaría? Yo voy a poner acá el 1, voy a poner el 2, el 4, el 8, si ustedes lo calculan lo pueden escribir ahí. 16, y voy a poner entonces un 1 acá. Si pongo un 1 ahí, ¿cierto? Me pasaría, tendría 24, así que tengo que poner un 1, por ejemplo, acá. Ahí tengo ¿cuánto? Tengo de hecho 20, 22, 23, ¿cierto? Sería entonces el 23 este número. 23 en base 10 sería igual a ese número binario. De hecho, lo voy a escribir un poquito diferente. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, que el 23 en base 10 va a ser igual a este número. Sí, pues esto en realidad no estamos basando en lo que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? Para la parte entera. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con la parte fraccionaria. Luego trabajamos con la parte fraccionaria. Trabajamos con la parte fraccionaria. Y yo les voy a mostrar algo también que hace que uno pueda trabajar mucho más rápido y obtener muchos bits, porque si se fijan ahora, me están pidiendo 16 bits, ¿cierto? Yo acá tengo 5. Tengo que sacar 11. O sea, igual lo podemos hacer, pero nos tomaría, yo diría, algo de tiempo. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más rápido? Podemos sacar bits, pero en realidad dígitos, pero en hexa. Si sacamos dígitos en hexa, vamos a sacar un montón con pocas operaciones. Esa es la clave para lo que vamos a hacer en el caso que sigue después de este, ¿ya? Parte fraccionaria. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser esto, miren. Vamos a tomar el número, ¿dónde está? Acá está, ¿cierto? Ese es el número que tenemos ahí, que sería 0342, 342, y en vez de multiplicar por 2, que podríamos ir sacando de a 1 a 1 los bits, yo voy a multiplicar por 16, porque voy a obtener primero la representación de la parte fraccionaria, pero en hexadecimal, y luego voy a pasar a binario, y ahí me van a sobrar bits incluso, ¿ya? Así que hacemos eso. Vamos a operarlo. Voy a sacar la calculadora para que lo vayamos haciendo paso a paso y nos acordemos de todo el procedimiento. Por ahí, ¿cierto? Y la calculadora clásica, ¿dónde está? Ahí está, la calculadora. Transparente, ahora miren. Ya, nos quedaría entonces 0.342 por 16. Nos queda 5,472. Vamos a anotarlo acá. Nos queda 5,472. ¿Ya? Luego yo voy a tomar, ¿cierto?, la parte fraccionaria y voy a anotarla acá. No se olviden, ¿cierto? ¿Se acordaban de eso, cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces le quitamos, ¿cierto?, el 5, multiplicamos por 16 y vemos, ¿cierto?, lo que nos va a quedar. Nos va a quedar acá 7,552. Vamos a quitarle, ¿cierto?, la parte entera. Nos va a quedar acá el 0,552 por 16. Y eso va a ser igual a... Vamos a quitárselo acá también. Y quiero que ustedes piensen, ¿cuántas veces más tenemos que hacer esto? ¿Cuántas veces creen ustedes? Para completar, porque tenemos 5 bits acá. 11 veces, ¿seguro? Recuerda lo siguiente, mira. Si yo tuviera, por ejemplo, un número que fuera este, 1F, esto estaría en hexa, ¿cierto? Porque aquí estoy convirtiendo a hexa. ¿Ya? ¿Cuántos bits sacaría? En binario, ¿cierto? Yo sacaría acá, por ejemplo, 001. Sacaría, ¿cierto?, acá el 1111, y en realidad al hacerlo en hexa estoy sacando 4 bits de una sola vez. ¿Sí? Es una gran ventaja. Por eso es que, en realidad, si yo saco un dígito en hexa, en realidad estoy sacando 4 en binario. ¿Ya? O sea, ya tenemos ¿cuántos? Tenemos 4, tenemos 8, tenemos 12. 12 más 5. Ya terminamos.
Está listo. Ya no hay nada más que hacer. Incluso nos va a sobrar un bit. ¿Ya? Por eso es que les recomiendo siempre, cuando ustedes quieran sacar muchos bits, ocupar esto. Hacerlo en hexa. ¿Cómo lo escribimos? Decimos simplemente que el 0,342, ¿cierto? Esto obviamente al momento de querer convertirlo a un número binario con parte fraccionaria, no va a quedar exacto, ¿ya? Por cómo es el número. Pero vamos a decir que esto aproximadamente, esto está en decimal, ¿cierto? Es aproximadamente el 0,578, los números que están acá, ¿cierto? Justo ha sido el caso que no quedó ningún número que fuera en realidad un dígito, que fuera una letra, ¿cierto? Pero está en hexa. Y esto se representaría, ¿cierto? Y sería igual a el siguiente número. Lo voy a poner con todos los colores para que no nos olvidemos. Esto es 5, 7, 8. ¿Sí? Recuerden que eso es aproximado, porque en realidad ahí perdimos, por decirlo así, un poco de precisión ahí. En realidad nos corrimos un poquito el número. Y nos va a quedar eso igual a 0, vamos a convertir a binario. Va a ser 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Después vamos a tener, ¿cierto? El 0, 1, 1, 1. Estoy convirtiendo cada dígito de hexa a su correspondiente binario. Y por último nos va a quedar el 1, 0, 0, 0. Así que sacamos todos estos bits para la representación en binario, ¿cierto? Nos quedó ahí. ¿Sí? Mientras tanto, respóndanme eso. Y ahora que ya tenemos toda esa cantidad de bits, nosotros vamos a decir lo siguiente. Finalmente, juntamos ambas partes del número. Claramente hay un error asociado porque limitamos a 16 bits y nosotros podríamos en principio poder representar usando la cantidad de bits que queramos y solamente con una infinita cantidad de bits llegaríamos exactamente a este número. Sin embargo, no se requiere para la mayoría de las aplicaciones. Finalmente juntamos ambas partes del número. Ya, vamos a recapitular porque veo que hay algunas personas con dudas. Ambas partes del número. Ambas partes del número. Del número. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar pendiente. Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? Recuerden que me dicen representación de números binarios con coma fija. Y el ejemplo parte directamente con el representar el 23,342 en decimal, ¿cierto? Como un número binario de 16 bits. Claramente, yo puedo ver que esto no va a dar exacto. Esa parte, la parte fraccionaria en realidad para poder representarla y que diera exacto, yo requeriría una cantidad infinita de bits. O sea, con 16 siempre va a haber un error. ¿Ya? Si yo lo hago con 32, el error va a ser menor. Si uso 64 bits va a ser aún menor. ¿Ya? Pero va a existir igual. Obviamente si yo le pongo 8 bits, ahí el error es gigante, ¿cierto? Entonces, con eso claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero con la parte entera y luego con la parte fraccionaria. ¿Ya? La parte entera no nos genera mayores problemas porque en realidad podemos usar cualquiera de los dos métodos que nosotros vimos y vamos a llegar que el binario, recuerden que aquí estamos trabajando sin signo, es simplemente un número binario, ¿cierto? En formato real, como les decía yo. Y nos queda así. Yo simplemente lo hice intuitivamente porque fui poniendo los 1 y con eso me dio el 23, ¿cierto? Hasta ahí estamos listos. Y ahora viene la parte fraccionaria. Al sacar la parte fraccionaria podríamos hacer lo que hacíamos antes, ¿cierto? 0, 3, 4, 2 y multiplico por 2 y aquí me van a ir dando, ¿cierto?, los resultados y voy a ir paso a paso, paso a paso hasta completar los bits que necesito. A nosotros nos están pidiendo 16. Ya tenemos 5, ¿cierto? Porque recuerden que el número va a ser así. Va a ser esto que tenemos ahí, coma, los 11 bits que vamos a sacar. ¿O son 11? De hecho tenemos 5, sí, son 11 bits. ¿Sí? Y los podríamos sacar uno a uno. 11 bits. ¿Ya? Sin embargo, yo aquí les recomiendo hacer lo siguiente. No sacar de cada bit así en binario, por decirlo así, de uno en uno. Sino que hacerlo en hexa. Porque si lo hacemos en hexa, vamos a sacar 4 por cada uno de hexa que saquemos. O sea, 4 de binario por cada uno de hexa. ¿Sí? Así que comenzamos. Empezamos a multiplicar, ¿cierto? Me fueron quedando los resultados, ustedes los pueden ver ahí, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que en realidad como requeríamos solamente 11 bits en binario, eso en hexa equivale simplemente a 3 bits. ¿Ya? Y de hecho nos va a sobrar un bit, ¿cierto? Ese último 0 en realidad está de más. ¿Sí? Ahora, una vez que hicimos eso,
tenemos que tener claro, obviamente, que hay un error, hay una diferencia. Esto en realidad es una aproximación porque yo iba a sacar infinitos bits para la parte fraccionaria para que recién fuera igual, ¿ya? Sin embargo, el error es cada vez más pequeño a medida que usamos más bits, ¿cierto? Finalmente, vamos a juntar entonces este número que tenemos ahí. Vamos a decir, por tanto, que va a ser 23, vamos a poner bien la coma, 342 en base 10 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual, en realidad debería poner que va a ser aproximado, ¿cierto? A lo siguiente. La parte entera, que es 1, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 0, 1, 1, 1, coma. Y aquí ponemos esto que está acá, ¿cierto? Pero recuerden que solamente nos pedían 16 bits, ¿cierto? Así que sacamos los primeros 11 bits que requerimos nosotros, ¿ya? Y con eso vamos a cumplir. Así que los voy a poner con su color tal cual. Ahí, ¿cierto? Siempre es bueno hacer grupos de 4 bits porque es más fácil después visualizarlo. Ahí. Ahí, ¿cierto? Uno menos. Para completar los 16 bits que nos piden. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Las personas que me pusieron que todavía como que entendían más o menos. Si no, me escriben, por favor. O me dicen. Y eso que tenemos ahí es como trabajamos con los números en coma fija y cómo lo obtenemos finalmente. Eso es todo. Trabajamos la parte entera, trabajamos la parte fraccionaria. Mi recomendación es hacerlo en hexa. Si queremos sacar, por ejemplo, números más grandes porque hacemos menos operaciones. Es lo más práctico, de hecho. ¿Ya? Por eso es que le decía yo siempre que existe esa relación directa entre ambos. Lo que pasa es que quitar ese bit no lo cambia, porque si recuerdas bien, Daniela, ¿qué haríamos nosotros para conocer el valor del número? Lo que nosotros hacemos es multiplicar cada uno de estos bits, ¿cierto? Bueno, acá vamos a multiplicar, ¿cierto? S1 por 2 elevado al exponente que le corresponde según su posición, así todo lo demás. Y aquí también. Y lo que pasa es que acá partimos desde la coma. Así que nos va a quedar, por ejemplo, este número no está. Pero este va a pesar 1/4, ¿cierto? Porque el otro pesaba 1/2, pero no está, ¿cierto? Este número de acá pesaría 1/8, pero no está, ¿cierto? O sea, en realidad hay un 0. Este pesaría 1 dividido en 16. El siguiente 1 dividido en 32. Este sería 1 dividido en 64. Este pesaría 1 dividido en 128. Ese de ahí, 1 dividido en 256. El otro, 1 dividido en 512. ¿Te fijas que al final el hecho de los ceros que podamos tener por acá no lo afectan? Es lo mismo que tener ceros por acá. El concepto es el cero a la izquierda, ¿no? De ahí viene. En este caso, los ceros a la derecha, obviamente, en la parte fraccionaria, o los ceros a la izquierda, no provocan ningún efecto en la parte entera, obviamente. Nada. Ahí, ¿cierto? Y podríamos calcular rápidamente qué número nos da en la parte fraccionaria para ver qué tanto error tenemos. Calculemos, ya que estamos en eso, ¿cierto? Aprovechemos. No le puedo chuntar ahí, sí. Ahí. Vamos a calcular solamente la parte fraccionaria, ¿ya? 1/4. Vamos a ponerlo acá. 1/4 más 1 dividido en 16, ¿cierto? Más 1 dividido en 64. Más 1 dividido en 128. Más 1 dividido en 256. Puse más, ¿cierto? Ahí sí. Y más 1 dividido en 512. Y nos quedó el 0,34119. O sea, hay error, ¿cierto? Pero se va acercando. O sea, aquí podríamos decir que casi es un 0,3418. ¿Sí? Claramente, si nosotros sacáramos más y más y más bits, nos quedaría mucho más cercano. Y en definitiva, vamos a llegar a un punto en el cual va a ser tan cerca como nosotros podamos necesitar. ¿Sí? ¿Dudas? Oh, de hecho, quiero mandar de nuevo la pregunta. La pregunta comodín. ¿Sí? Ese es todo el procedimiento. Y este es un ejercicio clásico. Esto tiene todo. Esto va a salir totalmente como una pregunta de la prueba. Así que, para que lo tengan presente. Con opciones, con diferentes cosas. ¿sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos 20 minutos. ¿eh? Un tiempo razonable. A ver, déjenme pensar. Sí, un tiempo razonable. Un tiempo razonable y por último, si es que algo faltara, lo reforzamos en la clase siguiente.
¿ya? Porque ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Profe, Dime. disculpe, que me perdí un poco en la última parte, en el 100, el último Ya. 100 del número. Eh, ¿Qué pasa si hubiera sido un 1001? ¿El último 1 igual se corta? 1001. Ah, ya. Si es que, por ejemplo, este número de acá habrá sido un 1, Claro. sí, se cortaría. ¿Por qué? Porque Ah, ya. nos pidieron, ¿cierto?, una cantidad de bits determinada, 16. Entonces nosotros lo que hacemos es dejar siempre los bits de la parte entera, eso no los podemos quitar, y simplemente truncamos. Truncamos donde se cumplan los bits que queremos. Ah, ya. Súper. Gracias. De nada. Y simplemente se trunca, ¿ya? Tal como cuando trabajamos en otros sistemas. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver la representación de números en coma flotante. Representación de números en coma flotante. Y ¿saben qué vamos a hacer? De hecho, tengo un apunte sobre eso. Creo que lo vamos a revisar el apunte y por último en la clase siguiente hacemos ejercicio, ¿ya? Porque estamos día bien, entonces déjenme ver si lo tengo publicado el apunte, porque en una de esas no lo tengo nada publicado. Aquí está. Un apunte como bien teórico. Hay tantas letras que tiene ahí. Ya. Primero, ¿qué son los números en coma flotante? Van a ser números parecidos a los que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando trabajamos así, miren. Cuando yo tengo, supongamos, este número. Por ejemplo, así, ¿cierto? Yo podría representar esto mismo como un 1,234,537. ¿Y qué haría? Multiplicaría por la base del sistema, estoy asumiendo que ese número es un número decimal, elevado a qué cosa, ¿a qué quedaría? 1, 2 y 3, ¿cierto? Elevado a 3. Entonces, como pueden ver ustedes, la coma se mueve, la coma flota, eso se refiere. ¿Ya? Claro, a 3. Si yo tuviera, por ejemplo, ahora sí vamos a hacer uno con números negativos. Por ejemplo, un número 0,0345, 7. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma. Yo podría representarlo de varias maneras. Lo podría representar como 10,457 por 10 a la menos 3, precisamente ahí. O lo podríamos representar, por ejemplo, como, déjenme pensar, 3.457 por 10 a la menos 6. ¿Qué 3 es ese? Qué extraño me quedó el 3. 3.457, ¿cierto? Por 10 a la menos 6. ¿Sí? Podría ser un montón de otras cosas y representarlo de diferentes maneras. ¿Ya? Eso que nosotros hacemos se le dice muchas veces como representación científica, si no me equivoco. ¿Ya? Pero el punto clave está en que la coma la podemos mover. ¿Ya? La coma la movemos, ¿cierto? Usamos la base del sistema y usamos el exponente que va a estar relacionado directamente con cómo movimos esa coma. ¿Cuál es el objetivo? Poder representar mejor un número, ¿cierto? De manera más práctica, más legible, muchas veces. Porque para nosotros quizás no es lo más directo pensar en un número como 0,003457, porque se nos podría ir un 0 quizás, ¿cierto? Es mucho más fácil decir 3,457 por 10 a la menos 3, o mili, que en electrónica y electricidad se ocupa siempre. Los nanos, ¿cierto? Micros y cosas por el estilo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a realizar, pero ahora con los números binarios. ¿Ya? Así que, tengo perdido el documento, ahí está. Para poder representar los números usando coma flotante, existe un estándar, una norma, que es la norma IEEE 754, ¿ya? Definida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿cierto? Que permite definir cómo trabajar con estos números, ¿ya? Esto obviamente surge para tratar de disminuir los errores que se obtienen al trabajar en equipos computacionales. Fue definido, imagínense cuánto. ¿Cuándo digo? El 85, ¿cierto? Originalmente en el 76 se realizaban cálculos aritméticos, ¿cierto? En este tipo de procesadores, ¿ya? Y la idea es como limitar esa cantidad de errores que se pueden producir, ¿ya? Esto obviamente un poco más de desarrollo, en realidad de historia, pero vamos a llegar directamente al cómo se realiza. Para poder, en este caso, representar números usando coma flotante, esto se define y en realidad está orientado directamente a los números reales, ¿cierto? Así como lo que nosotros estábamos viendo
en otros casos se refería específicamente a los números enteros, por lo general, vamos a tener que hay a lo menos 4 formas diferentes de poder representarlo, en realidad 4 formatos, ¿ya? Y les comento también que el primer formato, que es el de precisión simple, donde se usan 4 bytes, recuerden que un byte equivale a 8 bits, así que por tanto usa 32 bits, es precisamente como se define en C, en Java, en C++ también, el float. El float se guarda en memoria con un número, en este caso, usando el formato precisión simple, que se basa en esta norma. Así como se guarda realmente, ¿ya? ¿Qué sería o cómo se representaría los lenguajes de programación esta precisión? ¿Cómo creen ustedes? Lo dice ahí, ¿cierto? Como un double. El double se guarda usando este formato, usando 64 bits en memoria, que van a ser ceros o unos, ¿ya? Así es como directamente se hace. Tenemos también otras configuraciones, otro formato que sería extendido, ¿cierto? Que es cuando se usa más de 10, ¿cierto? Más, en realidad 10 o más. Y la cantidad de, me refiero a bytes, ¿cierto? Y la cantidad de bits van a ser 80 o más bits. Y también está la precisión cuádruple, que la verdad es que por lo general no se ocupa tanto, a menos que sean sistemas muy puntuales, profesionales probablemente, ¿ya? Pero para lo que son computadores personales se usa más la precisión simple y la precisión doble, ¿ya? Que esto finalmente es definir, mira, vamos a usar 32 bits para representar el número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver en un momento, ¿cierto? Tenemos que la precisión simple se ocupa para representar, por ejemplo, los float, y la precisión doble para representar los double, ¿ya? O sea, tengo un número que va a ser mucho más cercano al resultado real que deberíamos tener, ¿ya? Ahora, para poder representar el número de, supongamos, esos 32 bits, que sería el caso de un float, se usan los bits de la siguiente manera. Hay un bit que se va a designar como bit de signo, y que va a ser precisamente el de más a la izquierda, muy parecido a lo que teníamos nosotros en complemento 2. Luego va a haber otra cantidad de bits, que ustedes la están viendo acá, miren. 8 bits que se van a usar para representarle el exponente. Y eso va a estar en binario en formato real, no va a tener signos, ¿ya? Y luego vamos a tener la mantisa, que la mantisa va a estar, por si acaso, normalizada. Nosotros vamos a ver a qué nos referimos con normalizada. Y se va a guardar acá. Para un número que esté en formato de precisión simple, que sería este, son 23 bits para la mantisa. 23. 8 para el exponente y obviamente 1 para el bit de signo. Y el bit de signo va a ser 0 si es que el número es positivo y va a ser 1 si es que el número es negativo. Eso al menos es igual que en complemento 2. ¿Ya? Para que vean la cantidad de bits que se usa para precisión doble, miren. Un bit de signo, 11 bits para el exponente y 52 bits para lo que sería la mantisa. ¿Ya? Bastante, ¿o no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? O sea, buscamos usar una cantidad de bits determinada, ¿cierto? Para representar números reales. Y ojalá con el menor error posible. Aquí quizá una pregunta que uno podría tener es la siguiente. ¿Por qué se usa esto si en realidad lo podría representar? Como vimos recién, ¿cierto? Recién vimos que este número que está acá, este número que está acá, ¿cierto? Está representado acá en binario. Sin ningún problema, usamos 16 bits y lo representamos. Lo que sucede es que cuando tengo números que son o muy grandes o muy pequeños, la cantidad de bits que yo ocuparía en binario crece pero mucho, crece demasiado. O sea, usaríamos quizá 100 bits para poder representarlo, incluso números que se pueden representar de forma exacta, ¿ya? Y que sean muy grandes, por ejemplo. Sin embargo, usando algunos de estos formatos que yo les estoy mostrando, ¿cierto? Podemos representar ese número en solamente 32 bits, por ejemplo, ¿ya? Sin ningún inconveniente. Lo cual obviamente es más práctico, ¿cierto? Que en vez de usar 100 bits de memoria, yo uso solamente 32 y represento el mismo número. E incluso números que de repente sean muy pequeños y que no me den exactos, vamos a tener una mayor exactitud en la representación del número. Va a haber un menor error, ¿ya? Por eso es que se ocupa este formato, que está bien definido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo con un breve ejemplo, que en realidad el breve ejemplo lo vamos a ver el próximo martes, ¿ya? Eso va a quedar para la clase siguiente porque 10 minutos sería muy poquito, ¿ya? Más o menos quiero que les quede dando vuelta la idea en la cabeza, ¿ya? Y el día martes vemos un problema de eso mismo, ¿ya? Créanme que es más simple de lo que parece. ¿Me creen? ¿O no me creen? Sí, sí. Ya, muy bien, ¿cierto? Próxima clase. Lo que pasa es que como en toda la teoría, si ustedes se leen el estándar es como chino, ¿sí?
pero uno si lo empieza a desarrollar, es bien directo. Ya, próxima clase, representación de números en coma flotante. Y la verdad es que yo lo encuentro entretenido, pero es que en realidad ustedes saben que es cosa de gusto, ¿cierto? Representación de números, porque así se representan los números en lenguaje de programación. Se representan, por ejemplo, en Python así, en C así, en C++, en Java. Se representan con estos formatos. Entonces, es directamente lo que está en memoria es lo que nosotros vamos a ver. De números en coma flotante. Usando coma flotante en realidad, para ser más preciso. Así que bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes. No falten. Recuerden que ahí les voy a hacer alguna pregunta. Así que, muy importante, pregunta para ganar puntos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Así que, bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos Vale, profe, vemos. igual cuídese. Chau, chau. Igualmente. Estén muy Muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Coma flotante. Hoy voy a dejar habilitada esa parte del aula que no la tengo como escondida. Vamos a dejarla habilitada. Oh, bueno, la vamos a dejar habilitada después de quitar la prueba. ¿Sí? Chao, chao, que estén muy bien. Vamos a dejar los puntitos ahí. Puntito, puntito, puntito.